Nosotros dependemos de las plantas en muchos aspectos. Primero, para nuestra alimentación. Eso es esencial. La agricultura no se puede hacer si no hay plantas. Segundo, derivados de las plantas hay muchas moléculas que terminan siendo finalmente desarrollos en sectores como la cosmetología, la farmacéutica o la medicina en general, otro tipo de industria como los colorantes, bueno, en fin. Y finalmente, las plantas nos brindan a nosotros otro tipo de servicios que tienen que ver con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Es decir, donde hay plantas, donde hay un bosque, hay vida. El bosque regula el clima, regula la humedad, regula la temperatura y nos ofrece otro tipo de elementos necesarios para vivir, como por ejemplo el agua. Entonces, si nos vamos a esos tres frentes, con la multiplicación in vitro de plantas podemos resolver problemas de la agricultura, aportar soluciones a diferentes sectores de la industria y, por supuesto, conservar sosteniblemente nuestra biodiversidad para poder generar un ambiente sostenible para la humanidad. La biotecnología no es nueva per se, la biotecnología la ha usado el hombre desde que empieza a hacer agricultura, es decir, hace 13.000, 14.000 años aproximadamente. Pero cuando nos referimos a la propagación masiva de plantas bajo estas condiciones in vitro, podemos estar llegando a los principios del siglo XX con una teoría de la totipotencia celular. Voy a explicar esto. Básicamente las plantas tienen una característica única como organismos vivos y es que a partir de una célula vegetal yo puedo regenerar una nueva planta, es decir, yo puedo regenerar un clon nuevo. Y eso es una característica espectacular que seguramente con otros organismos no se puede hacer. En estos espacios nosotros podemos introducir un material vegetal que tiene una característica deseada. En este caso, en la agricultura hay diferentes cultivos que tienen una necesidad de ser propagadas masivamente para ser usados como semilla. Lo que pasa es que hacerlo en campo es más tortuoso, es más limitante, es más tedioso porque se necesitan tierras, se necesita obviamente tiempo. Y va a ser mucho menos significativo la generación de semilla. Pero si lo hacemos en un espacio como este, es decir, en un laboratorio de biotecnología vegetal como en el que estamos, nosotros podemos generar miles o millones de plántulas sin tener que usar tierras, sin tener que generar un impacto en nuestro ecosistema y obviamente haciéndolo bajo las condiciones asépticas ideales con las personas que tienen la capacidad para ello. En la agricultura hay muchos retos. Las plantas están rodeadas de bacterias, de hongos, de virus que limitan el crecimiento de las plantas y por ende cuando un agricultor las está sembrando y va al final del ciclo de producción va a cosechar, los rendimientos pueden bajarse mucho. Lo que ha hecho el hombre con el tiempo y sobre todo finalizando la década, el siglo pasado, con el tema de la revolución verde, fue usar muchos químicos, muchos productos derivados de los petroquímicos. Y esto indudablemente ha impactado mucho nuestros ecosistemas, el ambiente y ha generado mucha contaminación, demasiado impacto ambiental al aumentarse en las emisiones de CO2. Si nosotros con estas técnicas podemos traer esas plantas de interés y con la debida asepsia aislamos, purificamos, eliminamos esas bacterias, los hongos y los virus que son limitantes, podemos generar semillas vigorosas, semillas mucho más fuertes para que cuando salgan a campo el agricultor pueda generar mayores rendimientos y no tenga que usar tantos productos externos como los que hemos hablado de los petroquímicos para llegar a los rendimientos ideales. Entonces, por un lado, un beneficio fundamental de esto es generar semillas certificadas, semillas élites, semillas de gran calidad para la agricultura, lo cual contribuye notablemente a la seguridad alimentaria. Por otro lado, una vez establecidas las plantas aquí en el laboratorio,
podemos generar grupos de células vegetales que, una vez individualizadas y en un medio líquido que se conoce como suspensión celular, ese medio líquido y las células en agitación pueden emitir, exportar moléculas de interés. Podemos generar metabolitos que pueden ser interesantes para la industria de los colorantes, para la industria de los cosméticos, para la industria de los fármacos, para la industria incluso alimenticia, al generarse insumos que van a ser interesantes para generar otro tipo de alimentos. Y finalmente en el otro área de impacto hay muchas especies que están en vía de extinción. Hay especies que están amenazadas o sencillamente han desaparecido. Entonces, con estas técnicas de biotecnología vegetal podemos traerlas al laboratorio, multiplicarlas masivamente y poder hacer programas de reforestación en campo. Eso lo estamos haciendo con muchas orquídeas que son valiosas y que por supuesto vamos a contribuir profundamente a la renovación de nuestros bosques. Estas técnicas se han desarrollado en muchas partes del mundo. Indudablemente los países del primer mundo, los más desarrollados, en Norteamérica, con Canadá, Estados Unidos y algunas partes de Europa lo han desarrollado. En Latinoamérica, países como Chile, Argentina, Brasil, son fuertes en el tema. En Colombia, algunas instituciones también han venido adelantando el tema, pero falta mucho por hacer. En Medellín, la Universidad de AFID ha tomado esta iniciativa. Dentro del laboratorio de biotecnología vegetal incluso se ha generado una unidad de desarrollo conocida como una spin-off que se llama Natural Vitro, que pretende afrontar el reto de la seguridad alimentaria generando semillas élite para la agricultura, que pretende de igual forma generar metabolitos que puedan ser útiles para la industria en general, y finalmente aportar a la preservación de nuestros recursos naturales, generando y multiplicando masivamente plantas que están en vía de extinción, partiendo inicialmente desde las orquídeas. Lo que hacemos entonces es simplemente generar las condiciones para traer las plantas de campo que tienen esos intereses, sean agrícolas, industriales o desde el punto de vista biodiversidad, y multiplicarlas masivamente, para que después podamos llevarla a un invernadero donde se van a establecer y acostumbrar, acomodarse, adaptarse a unas zonas ambientales y poder ser ya multiplicadas y producidas en campo. Eso es lo que hacemos acá en el laboratorio.